Revisar mi carpeta de spam es como jugar a la ruleta rusa. Casi siempre está llena de basura, pero de vez en cuando aparece algo legítimo. Esa tarde, un correo en particular llamó mi atención. No reconocía el remitente, y la dirección era extraña, pero no parecía un típico intento de estafa. Solo había un enlace en el mensaje. Sin pensarlo mucho, moví el cursor para cerrar la pestaña, pero mi dedo resbaló. Hice clic accidentalmente. Mierda. ¿Qué acababa de desatar en mi computadora? Esperaba que se tratara de algún virus o una cascada de anuncios emergentes, pero en lugar de eso, se cargó una página web. El diseño era básico, texto sobre un fondo negro y fotos de esculturas pequeñas, extrañas. Me recordaba a una tienda de Etsy, pero las estatuas eran bizarras, momias de animales, dioramas esqueléticos, objetos tan macabros que parecían salidos de una pesadilla. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando algo en mí me detuvo. Algo oscuro y curioso. Sabía que debía cerrar la página y hacer un escaneo de seguridad, pero no pude evitar seguir explorando. Las imágenes eran perturbadoras, pero fascinantes. Cada escultura tenía un nivel de detalle espeluznante, como si no hubieran sido hechas por manos humanas. Las descripciones de los productos eran crípticas, vagas. ¿Qué clase de tienda no tiene precios claros ni información de envío? El sitio se volvía más inquietante cuanto más navegaba. Cráneos de ciervo con símbolos tallados, muñecos vudú con clavos oxidados, instrucciones para invocar demonios en noches de luna llena. ¿Esto era un chiste? ¿Una broma de mal gusto o una tienda de utilería para películas de terror? Pero no. Las herramientas que vendían en la sección especial no eran utilería. Kits de vigilancia, ganzúas, objetos claramente ilegales. El tipo de cosas que solo encontrarías en el mercado negro. ¿Acaso me había tropezado con la Deep Web? Había escuchado rumores, historias oscuras sobre mercados clandestinos donde podías comprar cualquier cosa, drogas, armas, incluso órganos humanos. Sabía que esos lugares existían, pero nunca pensé que estaría navegando en uno de ellos, ni por accidente. Intenté convencerme de cerrar el navegador, pero algo en esa página me llamaba. Una mezcla de terror y curiosidad insana me hacía seguir adelante. Fue entonces cuando vi la sección de encargos de arte. Momias de animales personalizadas. Por un precio ridículamente bajo, podías encargar una. Solo aceptaban criptomonedas. Esto no puede ser real, pensé, pero algo en mí quería comprobarlo. Contra toda lógica, configuré una billetera de criptomonedas y completé mi primer pedido. Una momia de ciervo, hecha a medida, por un artista que probablemente vivía al margen de la ley. ¿Qué demonios estaba haciendo? El pánico se apoderó de mí. ¿Acaso acababa de comprar algo de un asesino en serie? Pero ya era tarde. La página mostraba la confirmación del pedido. Mi escultura llegaría a un punto de entrega secreto en 4 a 6 semanas. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y emoción enfermiza. No pude dormir, revisando foros y subreddits en busca de respuestas. Algunos decían que sitios como ese eran elaboradas estafas, otros aseguraban que lo que comprabas realmente llegaba, aunque quizá no querías que lo hiciera. Apenas pude contenerme cuando, semanas después, recibí la notificación. El paquete había llegado. Salí de mi casa a mitad de la noche, siguiendo las coordenadas GPS hasta un callejón oscuro. Ahí, envuelta en una capa negra de misterio, estaba la caja. La llevé a casa, mi corazón latiendo con fuerza. La abrí bajo la tenue luz de una linterna detrás de mi cobertizo. Dentro, cuidadosamente empaquetada, estaba la escultura, una momia de ciervo. Era grotesca, aterradora, perfecta.
La coloqué en mi habitación, ignorando las miradas preocupadas de cualquiera que la viera. Sabía que lo que había hecho no era normal. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. Pero también sabía que quería más. Desde entonces, no he dejado de comprar. Mi cuarto se ha convertido en el museo personal de un demente. Rarezas macabras adornan cada rincón. Mis amigos gamers se ríen nerviosamente cuando les cuento sobre mis adquisiciones en el mercado negro. Nadie lo admite, pero sé que sienten la misma atracción insana que yo. Cada vez que recibo un nuevo paquete, algo en mi interior se oscurece un poco más. No puedo hablar de esto con mi familia. No entenderían. No entenderían cómo estas cosas me llaman, cómo el abismo me mira y yo le devuelvo la mirada. Sé que estoy jugando con fuego. Sé que esta obsesión me está consumiendo, llevándome más y más al borde de algo irreconocible. Ojalá pudiera ignorar esa última voz en mi cabeza que me advierte. Pero ya es tarde. Hace mucho tiempo que crucé el punto de no retorno. Nunca supe lo oscuro que podía llegar a ser el rincón más profundo de Internet hasta que mi hermano me convenció de explorarlo. Él siempre ha sido el chico de los gadgets y la tecnología, obsesionado con investigar los lados más oscuros de las computadoras y los videojuegos. Cosas que ni entiendo ni quiero entender, sinceramente. Pero Dani estaba en casa por las vacaciones de la universidad y quería mostrarme el mundo oculto que había descubierto. Después de hacerme jurar que no le contaría a nadie, Dani descargó un software de encriptación y un navegador especial para acceder a lo que él llamaba los niveles más profundos de la web. Según él, eran pasos para alejarse de todo lo que fuera accesible o legal. Algo de Onion Red o algo así, los detalles técnicos se me mezclaron mientras lo explicaba. Yo solo quería la versión resumida de la rareza y el terror que él había encontrado, todo oculto del ojo público. Dani me aseguró que este mundo oscuro no arruinaría mi laptop siempre y cuando siguiera el camino que él había codificado en su computadora. Esperamos hasta tarde, con la casa oscura y silenciosa. Finalmente, declaró que era el momento de acceder a ese reino secreto. Lo observé nerviosa mientras Dani lanzaba el software de encriptación que había instalado antes, conteniendo el aliento inconscientemente mientras códigos y símbolos aparecían en la pantalla de la laptop, escritos en un inquietante texto verde. Se sentía como si estuviéramos hackeando una bóveda prohibida en lugar de simplemente navegando sitios ocultos en Internet. Este ritual espeluznante duró varios minutos, más de lo que esperaba, mientras el software profundizaba más allá de los cortafuegos normales. Dani seguía revisando las conexiones en su propia laptop, asintiendo satisfecho cada vez que completaba una fase de túnel. Me estremecí cuando la pantalla finalmente cambió a una página oscura de tonos grises y negros. Dani había insinuado que este mundo oculto sería espeluznante o tal vez desagradable. Pero ver esa primera página de inicio me sacudió, un fondo negro con texto en rojo y púrpura listando cosas imposibles y terribles detrás de títulos de clickbait aparentemente inofensivos. Mis ojos se movieron rápidamente sobre los nombres de los sitios, anunciando asesinatos, tráfico de sustancias y de personas, manuales de armas, todo tipo de cosas dirigidas a cualquier público. Nada en ese abismo devolvía una mirada juguetona o inofensiva. Se sentía amenazante de una manera tan primitiva que despertaba las pesadillas de la infancia sobre el monstruo bajo la cama. Pero Dani solo sonreía con una mueca, como si no pudiera esperar a ver mis reacciones de horror. Tratando de ser una exploradora valiente y cool, hice clic al azar en un sitio llamado PharmaFantan. Seguramente comprar algunas drogas de fiesta algo transgresoras pero en su mayoría inofensivas sería motivo de risa más tarde, ¿no? Sin embargo, el sitio que se cargó presentaba a una mujer de pie, inmóvil, mirando fijamente con una expresión amenazante.
Cerré mi laptop de golpe en un pánico asqueado antes de procesar completamente más de ese escalofriante vistazo. El entusiasmo de Dani por hacer de guía en este oscuro recorrido instantáneamente cambió a modo de disculpa culpable. Me agarró por los hombros jurando que lo que vi no era real, solo vídeos extremadamente convincentes hechos con manipulaciones y efectos especiales. Me arrepentí inmediatamente, pues mis ojos ni siquiera lograron procesar lo que habían visto antes de que Dani se lanzara a cerrar y cubrir las imágenes grabadas en mi mente. Se disculpó diciendo que claramente habíamos tropezado con una página de tortura hardcore por error. Después de tomar un respiro y quedarme mirando fijamente la pared, me guió cuidadosamente hacia lo que prometió que eran áreas más tranquilas. Teorías de conspiración raras, tutoriales de hackers, sitios de apuestas. Pero incluso los rincones que parecían más inofensivos llevaban consigo un trasfondo oscuro si los mirabas de cerca. Internet siempre me había parecido un poco sin ley, con peligros como el robo de identidad, acosadores y matones. Pero esto era todo un plano operativo fuera de las reglas normales o de la humanidad básica, alimentando lo peor de la curiosidad y los impulsos humanos. Nada era demasiado tabú o cruel, incluso se ofrecían asesinatos por encargo y cosas peores. Necesitábamos la pantalla para explorar con cautela transmisiones en vivo perturbadoras que sucedían en algún lugar del mundo en tiempo real. La variedad sin censura de edades, razas, géneros, todo al servicio de quien pagara lo suficiente para acceder a espectáculos privados de violencia y dolor. Me estremecí al darme cuenta de que los espectadores que escribían comentarios alentando la degradación podrían ser cualquier persona oculta tras el anonimato de la web oscura. Mi sensación de anestesia se hizo añicos de repente cuando Dani abrió un sitio que reconocí al instante, mi habitación. La ropa exactamente tirada sobre mi silla, los detalles de los libros y el desorden alrededor de mi cama eran visibles. Esta era una transmisión en vivo desde dentro de mi maldita habitación en ese mismo momento. Me levanté de un salto para escanear cada rincón, con el corazón acelerado. ¿Cuánto tiempo había estado esa cámara invasiva espiando mi espacio personal sin que yo lo supiera? ¿Qué tipo de enfermo instalaría cámaras ocultas en la habitación de una chica adolescente y lucraría con transmisiones ilícitas? La ira y la sensación de violación ahogaron mi pánico mientras revolvía las sábanas tratando, sin éxito, de encontrar la cámara. Dani me agarró los brazos, tartamudeando que no era real. Esto solo era un archivo hackeado de cámaras web aleatorias. Caímos en la trampa de escenarios simulados realistas, pero me aseguró que mi habitación no estaba comprometida. Todavía alterada, colapsé en su abrazo, sintiéndome engañada y tonta, pero lentamente recuperando el aliento. Claro, mi historial de navegación no estaba siendo transmitido a extraños en ese momento. Dani me mostró listas de bases de datos con IPs de víctimas de brechas de cámaras caseras, pero para mí se veía tan real y personal durante esos aterradores minutos. No podía procesar la invasión de la privacidad y el consentimiento que sufrían extraños desprevenidos, todavía avergonzada por mi reacción exagerada. Acordamos en silencio que nuestro recorrido por la web oscura había terminado después de ese trauma. Dani cerró cuidadosamente el navegador y reinstaló la seguridad estándar para evitar que algún virus se colara con nosotros. Después de una ducha demasiado larga, tratando de quitarme la sensación de suciedad y miedo, me desplomé en la cama, aunque las pesadillas de ser observada por ojos invisibles en internet seguían acechando. Dani se sintió terrible por haberme mostrado ese rincón tan inesperadamente feo de la humanidad. Yo culpé mi propia curiosidad. Él trató de protegerme de lo peor, incluso solo explorando los niveles superficiales. Ninguno de los dos admitiría en voz alta la verdadera razón por la que apresuramos esa experiencia de hermanamiento. Este era nuestro último descanso juntos antes de su despliegue militar. Ahora, mi bandeja de entrada se llena de enlaces a distracciones para no pensar en él analizando comunicaciones terroristas en zonas de guerra.
probablemente descubriendo capas aún más oscuras de la web. Todavía cubro compulsivamente todas las cámaras después de ese breve vistazo detrás del velo, necesitando recuperar al menos la ilusión de privacidad y control. Dani había abierto la caja de Pandora y ninguno de los dos podía cerrarla de nuevo. Sé que él también lleva cicatrices invisibles ahora en sus propias pesadillas, tras haber explorado las heridas infectadas de los datos de la humanidad. Pero las hermanas mayores se supone que deben mantener a salvo a sus hermanos pequeños. Así que redirijo cualquier impulso oscuro con luz protectora, hasta que él encuentre el camino de regreso a casa. No sé qué me llevó a curiosear en los rincones oscuros de Internet. Probablemente la curiosidad por las leyendas urbanas sobre sitios web clandestinos. También influyó YouTube con sus recomendaciones nocturnas, demasiados vídeos sobre exploraciones secretas en Internet, llenos de pistas escalofriantes que conducían a teorías conspirativas. Por supuesto, ver esos vídeos despertó una desesperada curiosidad por hacer mi propia incursión en la Deep Web. Quería separar la verdad del sensacionalismo exagerado sobre lo retorcida que podía ser la humanidad cuando se oculta tras el anonimato del cifrado. Seguramente las historias de terror estaban muy infladas, ¿no? Contra mi mejor juicio, instalé un software de navegación especial que descargué de un foro muy sospechoso para ocultar mi ubicación e identidad. No tenía idea si el cifrado era legítimo o si realmente me protegería una vez que empezara a deambular por las sombras de la web. Pero pronto apareció una red oculta inquietante, con un fondo negro y texto púrpura que listaba nombres de sitios y categorías totalmente desconocidos. Nada de los logotipos familiares de corporaciones o sitios web populares. Todo era territorio inexplorado. Mi corazón latía con fuerza, tanto por los nervios como por la emoción barata, mientras navegaba por una exhibición inimaginable de depravaciones. Había ofertas para satisfacer cualquier deseo prohibido, si tenías el estómago y la cantidad suficiente de criptomonedas. Asesinos a sueldo alardeaban de trabajos exitosos junto a opciones de catering caníbal. Las páginas estaban llenas de imágenes de escenas del crimen que mostraban cómo cumplían sus horribles promesas. Claramente subestimé la creativa variedad de la fealdad humana que florecía sin control en este lugar. La curiosidad me llevó a un sitio llamado Galería Bedlam, esperando lo habitual, imágenes exageradas de pesadillas perfectas para asustar a los novatos que fingían ser valientes. Probablemente solo serían fotos retocadas o comentarios con roles macabros, ¿verdad? Pero las imágenes que cargaron me helaron la sangre. No eran sustos baratos ni estéticas de terror camp. Cada retrato irradiaba una amenaza tan afilada como dagas. Las escenas capturaban individuos en una evidente angustia psicológica extrema, pero de alguna manera inmóviles bajo un control invisible lo suficiente como para ser fotografiados. Personas trastornadas con ojos enrojecidos, venas hinchadas, agarrándose mechones desordenados de cabello, esqueléticas o hinchadas de manera antinatural, en posiciones grotescas. Hombres, mujeres, incluso algunos niños, de todas las razas y edades. Algunos parecían demasiado incapacitados por sustancias o restricciones para comprender que estaban siendo expuestos, mientras que otros miraban directamente a la cámara con una intensidad inquietante. Un par de rostros me resultaron vagamente familiares, lo que lo hacía aún más perturbador. Era como mirar en un espejo oscuro que reflejaba destinos alternativos. Esto tenía que ser obra de actores o retratos digitales alterados. Seguramente ningún sitio web podría publicar imágenes de personas tan vulnerables sin enfrentar graves consecuencias legales, ¿verdad? Pero no había señales obvias de retoques digitales. Todo parecía auténtico. La única pista de teatralidad venía del texto dramático que presentaba las imágenes como retratos de condenados a muerte, afirmando que todos los sujetos eventualmente recibían una eutanasia misericordiosa.
Esperen, ¿en serio estaban insinuando que esas personas sufrían eutanasia forzada solo para crear contenido más único para subir después de esas sesiones fotográficas explotadoras? Oh, era hora de desconectarme de inmediato. Antes de que pudiera cerrar mi computadora en un arrebato de repulsión, una ventana de chat apareció de repente con un ruido seco. ¿Te gustó el show? ¿Quieres una sesión privada?, decía el mensaje en una tipografía púrpura juguetona, seguido de un emoticón guiñando un ojo. Luego, 3 puntos parpadeaban, indicando que quien administraba esta galería de arte de pesadilla estaba esperando mi respuesta. Mis dedos quedaron congelados por el shock. Intenté reiniciar, pero en lugar de cerrarse, mi computadora mostró mensajes de fallo del sistema. Luego apareció otra invitación de chat, esta vez más insistente. ¿Ya te vas, Brian? Apenas estábamos empezando a conectar. Esta vez mi nombre y ciudad natal aparecían listados, desafiando el supuesto anonimato de mi cifrado. Arranqué todos los cables de la conexión Wi-Fi, y con los nervios de punta, los desconecté a trompicones. Pero los mensajes seguían generándose de alguna manera, desde algún lugar dentro de los circuitos. La inquietante conversación continuaba, preguntando si reconocía a alguno de los retratados entre los archivos de personas desaparecidas de mi ciudad, insinuando que había un espacio disponible para una última sesión si estaba interesado en ser inmortalizado, antes de mi expiración obligatoria. La adrenalina anuló mi pensamiento racional. Agarré la computadora y bajé corriendo las escaleras de mi apartamento. En el estacionamiento, la estrellé repetidamente contra los pilares de concreto hasta que solo quedaron pedazos rotos de plástico y fragmentos de silicio, aplastando cualquier posible pulso eléctrico que quedara. Solo después de ese acto catártico de tecnocidio, pude respirar sin restricciones, mientras sentía como mi pulso disminuía bajo el aire fresco de la noche. Mis uñas dejaron marcas sangrientas en mis puños, pero al menos ya no había más mensajes que pudieran seguirme fuera de la realidad desconectada. Exhausto y entumecido, me concentré solo en recordar cómo llegar a casa, sin estar seguro de cuánto me había desviado mentalmente, tratando de trazar coordenadas de escape fuera de esa red antinatural. Cualquier amenaza real encriptada o vulnerabilidad descubierta en línea, sabía que incluso el peligro virtual filtraba venenos psicológicos muy reales. Volver cautelosamente a las calles digitales familiares, ahora llenas de minas sembradas por esos anónimos titiriteros de la locura, parecía una tarea imposible de continuar. Abandonar esos vecindarios online infestados de pandillas de trolls que sembraban la locura a voluntad era claramente la única opción cuerda que quedaba. El recorrido completo hasta mi hogar quedó bloqueado en mi mente, atrapado en lagunas traumáticas que aún persisten semanas después. Eliminé todo rastro de la historia de mi hogar, reemplazando el dispositivo destruido por una tecnología común, libre de sombras amenazantes. Nunca le confesé a mi esposa mi insensatez de haber vagado en ese mundo oscuro, mientras ella seguía con sus actividades normales en línea sin hacer preguntas. Pero aún se me revuelve el estómago cuando veo blogs que hablan sobre leyendas depravadas de la Deep Web. Y me pregunto si esos depredadores de Bedlam, con nuestros rostros en sus marcos fantasmales, todavía esperan a usuarios perdidos que se atrevan a explorar su locura en la medianoche virtual. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mi vida era bastante normal, aunque aburrida. Todas las noches llegaba a casa del trabajo alrededor de las 10:30. Más a menudo de lo que quisiera, mi esposa ya estaba dormida para cuando llegaba. Apenas pasábamos tiempo juntos, salvo los sábados, ya que era mi único día libre. Mis noches seguían una rutina predecible: preparar algo para comer, encender la televisión o sentarme frente a la computadora para jugar videojuegos o navegar en Internet. Pero aquella noche en particular, algo cambió. Estaba jugando con mi amigo Daniel, como de costumbre. No recuerdo bien cómo salió el tema, pero en algún momento comenzamos a hablar sobre la Deep Web.
Sabía lo básico, había escuchado rumores, historias, pero no mucho más. Daniel, sin embargo, parecía saber más de la cuenta. Me explicó cómo acceder a ella y mencionó el navegador Tor. Ten cuidado, me advirtió, nunca sabes con quién te cruzarás. Después de que terminamos de jugar, mi curiosidad no me dejó en paz. Me puse a investigar más. Miré vídeos, leí foros, todo lo que pudiera contarme más sobre ese oscuro rincón del Internet. Ya era bastante tarde cuando mi esposa se despertó para ir al baño. Me preguntó si no pensaba acostarme ya. Le dije que en un minuto, aunque sabía que no era cierto. De todas formas, decidí que lo dejaría para otro día. Mañana tendría tiempo. Y así fue. Al día siguiente, después del trabajo, me sumergí en la computadora como si algo me empujara a hacerlo. Mi esposa dormía profundamente, y tenía toda la noche por delante. Con cada clic, mi curiosidad se convertía en una obsesión. Finalmente, logré adentrarme en la Deep Web. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero recordé el consejo de Daniel, no confiar en nadie y evitar enlaces sospechosos. Navegué por sitios extraños, perturbadores. No quiero aburrirte con los detalles, pero te aseguro que vi cosas que ningún ser humano debería ver. Cuando pensé que ya nada podía sorprenderme, un clic equivocado cambió todo. Creí que iba a una página más de listados, pero en lugar de eso, se abrió una nueva pestaña, y alguien me escribió. Al principio, pensé que era solo un tonto intentando asustarme. Pero no. El tono de los mensajes era inmediato y hostil. Sé quién eres. No te desconectes o pagarás caro. Me reí nerviosamente, creyendo que era una broma. Intercambiamos algunas palabras más. No les seguí el juego. ¿Quién era este idiota detrás de una pantalla? Entonces me lo dijeron, mi nombre, mi dirección. Sabían quién era yo. El pánico me golpeó de lleno. Si te desconectas, haré que tú y tu familia sufran. Me quedé paralizado frente a la pantalla. Las amenazas continuaron. Si no me envías $2000 en Bitcoin, hackearé tu computadora y la llenaré de cosas que te destruirán. Imágenes repugnantes. Eso fue lo que prometieron. Intenté cerrar el navegador, pero no pude. Habían tomado control de mi computadora. El sudor me empapaba mientras desenchufaba la computadora, esperando que todo se detuviera. Cuando volví a encenderla, el horror continuó. Ventanas emergentes comenzaron a aparecer por todo el monitor. Imágenes grotescas que no me atrevo a describir. Intenté cerrarlas, pero cada una que desaparecía, dos más aparecían. Vomité. Me dio un ataque de pánico. El sonido de una nueva notificación de chat me heló la sangre. Era él de nuevo. Paga ahora o todo irá peor. Mi corazón martilleaba en mis oídos. Seriamente consideré enviar el dinero. Solo quería que todo terminara. Pero no podía confiar en él. ¿Cómo saber si realmente me dejaría en paz? Desenchufé la computadora de nuevo. Esta vez, no volví a encenderla jamás. Han pasado casi 10 años desde esa noche, pero sigue siendo lo más perturbador que he vivido. Reporté todo a la policía, pero no pudieron hacer nada. Se llevaron mi computadora, y nunca me la devolvieron. Vivimos en esa casa durante casi 2 años más. Nadie vino a hacernos daño, al menos que yo sepa. Pero hubo noches extrañas. En más de una ocasión, escuchamos golpes en la puerta, a veces en las ventanas de nuestro dormitorio. Cada vez que me asomaba, no había nadie. No sé si fue obra de aquel enfermo o solo niños jugando. Pero hasta el día de hoy, no tengo respuestas.